El olor a papel viejo y a cuero reseco era el único perfume que Elena García consideraba suyo. Con 22 años, sus manos se movían con la precisión de un cirujano sobre el lomo de un tomo del siglo XVIII, una edición de Quevedo, cuyas páginas se deshacían como polvo de oro bajo la luz de su humilde flexo. En el silencio de su pequeño cuarto, en el corazón de un barrio obrero de Madrid, ella no era la hija obediente ni la empleada invisible. Era una arqueóloga de historias, una sanadora de palabras olvidadas. Cada hebra de hilo que cosía, cada gota de adhesivo que aplicaba, era un acto de rebelión silenciosa contra una existencia que sentía prestada. Este era su santuario, un diminuto universo donde el tiempo se doblegaba a su voluntad y donde el peso del mundo exterior, con sus juicios y sus deudas, se disolvía en la concentración de su arte secreto, un legado de su abuelo que ella protegía como la última reliquia de su verdadera identidad. Pero este refugio de papel y tinta esconde un secreto más profundo que las historias que restaura. Sigue con nosotros para descubrir la promesa que la encadena a una vida que no le pertenece, una revelación que cambiará tu percepción sobre el deber y el deseo. No olvides suscribirte para no perderte ni un detalle de esta intensa historia y dinos en los comentarios qué harías tú en su lugar. ¿Sacrificarías tu esencia por salvar a tu familia? Su nombre, Elena, parecía demasiado común para el alma antigua que albergaba. Vivía atrapada entre dos realidades, la de este taller improvisado, un oasis de calma y propósito, y la del exterior, un mar de ruido y obligaciones. Los sonidos de la calle, el motor de una furgoneta, las voces airadas de los vecinos, la sirena lejana, se colaban por la ventana mal aislada, recordándole constantemente el lugar al que pertenecía. Su mundo era un tapiz de responsabilidades tejidas por otros, el cuidado de una madre agotada por las preocupaciones, el pago de facturas que se acumulaban como hojas secas en otoño y la carga de ser el pilar silencioso sobre el que descansaba la frágil paz familiar. Ella era la pieza que debía encajar, el ancla que impedía que el barco familiar zozobrara, y esa función le había robado el derecho a tener un rumbo propio. La virginidad de Elena no era un accidente del destino, ni una consecuencia de la timidez, sino una armadura forjada en el fuego de la vergüenza ajena. Años atrás, el embarazo adolescente de su hermana mayor había destrozado el precario honor de la familia, abriendo una brecha de silencio y reproches que nunca llegó a cerrarse. Desde entonces, Elena había asumido, sin que nadie se lo pidiera explícitamente, el papel de redentora. Su pureza se convirtió en una ofrenda, en la moneda con la que pagaba la deuda moral de su hermana. Era el último bastión de su identidad, un tesoro custodiado no por inocencia, sino por un férreo sentido del deber. Se había prometido a sí misma que solo entregaría ese reducto de su ser a un amor construido sobre los cimientos del respeto y la confianza, un ideal tan lejano y etéreo como las estrellas que apenas se veían desde su ventana. Cuando se miraba al espejo, no veía a una joven de 22 años, sino un borrador de mujer. Su reflejo le devolvía una imagen deliberadamente neutra, el pelo castaño siempre recogido en una coleta tirante, la ropa funcional y sin adornos, la ausencia de maquillaje que acentuaba la palidez de su piel. Había aprendido a moverse por el mundo sin hacer ruido, a ocupar el menor espacio posible, convirtiéndose en una experta en el arte de la invisibilidad. Era un mecanismo de defensa, una forma de proteger su frágil mundo interior de las miradas curiosas y de las expectativas de los demás. Sin embargo, en la soledad de su cuarto, a veces se soltaba el pelo y lo dejaba caer sobre sus hombros, observando en el cristal oscuro de la ventana a la mujer que podría haber sido una desconocida con una chispa de desafío en la mirada que ella se apresuraba a extinguir. La cruda realidad de su existencia olía a lejía y a productos de limpieza. Para ayudar a su familia, ahogada en deudas, había aceptado un trabajo como empleada del hogar en un ático de lujo en el barrio de Salamanca. El contraste era una bofetada diaria. Pasaba sus mañanas puliendo superficies de mármol y cristal en un espacio tan vasto e impersonal como un museo, un universo de silencio y acero que magnificaba la estrechez de su propia vida. El olor químico se impregnaba en su piel y en su ropa.
un estigma que la acompañaba de vuelta a casa y que le recordaba la distancia insalvable entre su alma, que anhelaba la belleza imperfecta de lo antiguo, y sus manos, que se dedicaban a mantener el brillo aséptico de la riqueza ajena. Odiaba ese olor, porque era el aroma de la renuncia, de la sumisión a unas circunstancias que no había elegido. En el fondo de su ser, allí donde ni siquiera los libros podían llegar, habitaba un vacío inmenso. Era un anhelo sordo, una sed de vida que la asaltaba en los momentos más inesperados. Al ver a una pareja reír en la calle, al escuchar una melodía apasionada en la radio, o al sentir el sol de la primavera en su rostro, soñaba con viajar, con estudiar, con amar sin miedo y sin condiciones, con tomar decisiones que fueran exclusivamente suyas. Pero esos sueños eran como pájaros con las alas rotas, incapaces de alzar el vuelo más allá de los muros de su mente. Los enterraba bajo capas de pragmatismo y responsabilidad, convenciéndose a sí misma de que la seguridad y el deber eran más importantes que la incierta y peligrosa senda de la libertad. El vacío, sin embargo, permanecía, una presencia constante que le susurraba que estaba viviendo la vida de otra persona. Al final del día, cuando la ciudad encendía sus millones de luces, Elena guardaba con cuidado sus herramientas de restauración. Cubría el libro a medio sanar con un paño de lino, ocultando a su verdadero yo hasta la noche siguiente. Se quitaba la ropa de trabajo y se ponía el uniforme invisible de hija obediente y responsable. El peso de su promesa, de esa virginidad simbólica que era a la vez su orgullo y su condena, se asentaba de nuevo sobre sus hombros. Se sentía como un fantasma en su propia existencia, una espectadora de una obra en la que le habían asignado un papel secundario y sin diálogo. Miraba por la ventana el horizonte de Madrid, un mar de luces y de vidas ajenas, sin saber que, muy pronto, en uno de esos pináculos de cristal que ella limpiaba, una fuerza tan deslumbrante como destructora estaba a punto de irrumpir en su silencioso mundo, rompiendo todas sus reglas y despertando los deseos que tanto se había esforzado por dormir. La línea 9 del metro de Madrid era una frontera invisible que Elena cruzaba cada mañana. Partía de la estación de su barrio, un hervidero de humanidad apresurada, olores a café barato y el estruendo metálico de las persianas de los comercios al levantarse. A medida que el tren se adentraba en el corazón de la ciudad, el paisaje humano cambiaba. Los rostros cansados de los obreros daban paso a las miradas impacientes de los oficinistas y el murmullo de la supervivencia era reemplazado por el zumbido de la ambición. Al emerger en la estación de Núñez de Balboa, el aire mismo parecía diferente, más limpio, más frío, impregnado del perfume caro que emanaba de los portales señoriales. Para Elena, este viaje diario era un recordatorio constante de su condición de extranjera en su propia ciudad, una pieza de un engranaje que servía a un mundo al que nunca pertenecería, un fantasma uniformado que se deslizaba por las aceras doradas para pulir la vida de otros. En el pequeño piso de Carabanchel, la presencia de su madre, Rosa, era una atmósfera densa que lo impregnaba todo. No necesitaba alzar la voz para ejercer su control. Su autoridad residía en los suspiros, en las miradas cargadas de significado y en una red de expectativas tejida con hilos de amor y sacrificio. Cada gesto de Rosa era una lección silenciosa. La forma en que contaba las monedas antes de ir al mercado, el cuidado con el que remendaba una camisa vieja, la manera en que miraba a Elena, con una mezcla de orgullo por su obediencia y una ansiedad palpable por su futuro. Veía en su hija menor la oportunidad de una redención familiar, una segunda oportunidad para construir la vida honorable que la primogénita había dinamitado. Elena era su proyecto, su inversión de futuro, y el peso de esa responsabilidad se posaba sobre los hombros de la joven como un manto de plomo invisible. Las cenas familiares eran un ritual de silencios elocuentes. Se sentaban los cuatro, su padre, Manuel, un hombre que la preocupación había encorvado antes de tiempo, su madre, Rosa, vigilante y tensa, su hermana, Laura, con la mirada perpetuamente perdida en algún punto más allá de las paredes del comedor, y ella, alrededor de una mesa de formica que había conocido tiempos mejores. La conversación rara vez se desviaba de los temas seguros: el trabajo,
Las facturas, el tiempo. La historia del embarazo de Laura era un fantasma que se sentaba con ellos a la mesa, un abismo que nadie se atrevía a nombrar, pero que condicionaba cada palabra. Elena sentía las tensiones como corrientes subterráneas, el resentimiento no expresado de su padre, la vergüenza enquistada de su madre, la resignación amarga de su hermana. Ella comía despacio, masticando no solo la comida, sino también la opresiva certeza de que su papel era ser el contrapeso de aquel desastre. Javier, el mecánico del taller de la esquina, era la encarnación de la vida que todos esperaban para ella. Un hombre bueno, trabajador, de sonrisa fácil y manos permanentemente manchadas de grasa, un olor que a Elena se le antojaba el perfume de la conformidad. Su madre lo describía como un partido seguro, una ancla en el mar revuelto de la incertidumbre económica. Javier la trataba con un respeto casi reverencial, como si fuera una figura de porcelana a la que temiera romper. Le traía pequeños regalos, una pieza de bollería, una revista, y le hablaba de sus planes de futuro, planes que, de forma implícita, siempre la incluían a ella. Elena le correspondía con una amabilidad ensayada, una sonrisa que no nacía en el corazón, sino en la costumbre del deber. Sentía que cada conversación con él era un clavo más en el ataúd de sus propios sueños, un paso más hacia un altar que se asemejaba a un cadalso. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a doblar la colada, Rosa comenzó su habitual letanía, disfrazada de consejo maternal. Javier es un buen chico, Elena. No encontrarás a otro como él. Te respetará, te cuidará. La vida no está para fuegos artificiales, sino para tener un techo seguro y un plato caliente en la mesa. Cada palabra era una pincelada en el retrato de la jaula que le estaban construyendo. Su madre no era cruel, actuaba movida por el pánico, por el terror a que Elena repitiera el error de Laura y sumiera a la familia en una nueva espiral de vergüenza y precariedad. Elena siguió doblando sábanas. Su silencio era un escudo frágil contra la avalancha de sensatez. Sentía cómo su voluntad se erosionaba, cómo el pragmatismo de su madre disolvía sus anhelos como el ácido disuelve el papel antiguo, dejándola vacía y maleable, lista para ser moldeada según el patrón familiar. La deuda era una criatura viva que habitaba en la casa. Se manifestaba en las cartas con membrete del banco que su padre escondía rápidamente, en las conversaciones susurradas tras la puerta cerrada del dormitorio, en la tensión que vibraba en el aire cada vez que sonaba el teléfono. Era el resultado de una mala inversión de su padre años atrás, un error que los había sentenciado a una vida de perpetua contención. Elena sentía la deuda como una soga al cuello, una que se apretaba un poco más cada fin de mes. Su trabajo en el ático de lujo no era una elección, sino una necesidad imperiosa, una forma de aportar un oxígeno financiero que apenas mantenía a flote el barco familiar. Esta presión económica era el argumento definitivo que su familia esgrimía, la razón irrefutable por la que sus sueños personales eran un lujo que no podían permitirse, una fantasía egoísta frente a la cruda realidad de la supervivencia. Su hermana Laura vivía en un exilio interior. Aunque compartían el mismo techo, un océano de reproches y malentendidos las separaba. Laura, ahora madre de un niño de 5 años, se movía por la casa con la cautela de un animal herido. Su juventud se había consumido en el incendio del escándalo, y ahora solo quedaban las cenizas de la resignación. A veces, Elena sorprendía a su hermana mirándola con una extraña mezcla de envidia y tristeza. Envidia por la pureza que Elena aún conservaba, la misma que a ella le habían arrebatado, y tristeza por saber que esa misma pureza se había convertido en la celda de su hermana pequeña. No hablaban de ello, nunca. El silencio era su lenguaje común, un pacto tácito, para no hurgar en una herida que, lejos de cicatrizar, seguía supurando y envenenando el aire que respiraban, definiendo sus roles de santa y pecadora. El barrio entero parecía cómplice en la construcción de su prisión. Las vecinas, sentadas en los bancos de la plaza, seguían sus movimientos con miradas aprobatorias. «¡Qué chica tan formal!», le decían a su madre, no como otras. Elena se había convertido en un estandarte, en el ejemplo viviente de la buena hija, la joven decente,
Su virtud no le pertenecía. Era un patrimonio comunitario, un bien que todos se sentían con derecho a custodiar y a juzgar. Esta vigilancia social la asfixiaba, obligándola a interpretar un papel las 24 horas del día. Cada gesto, cada palabra, cada elección de vestuario estaba sometida a un escrutinio invisible. La expectativa de su compromiso con Javier no era solo un deseo familiar, sino una conclusión lógica para el vecindario, el final feliz que todos esperaban para la heroína de su pequeño cuento moral. Un cuento en el que Elena no había escrito ni una sola línea. Había noches en las que, tras la aparente calma de la casa dormida, Elena se refugiaba en su pequeño taller como un animal acosado busca su madriguera. El olor a cola y a papel viejo era el único aire que sentía verdaderamente suyo, el único espacio donde podía despojarse del disfraz de hija perfecta. Sus manos, que durante el día habían fregado suelos ajenos, recuperaban su verdadera naturaleza, moviéndose con una delicadeza infinita sobre las páginas heridas de un libro. Era en esos momentos de profunda concentración cuando se sentía viva, dueña de su tiempo y de su talento. Pero la paz era siempre efímera. El sonido de los pasos de su padre en el pasillo o el simple recuerdo de la mirada expectante de Javier eran suficientes para hacerla regresar de golpe a la realidad, recordándole que aquel santuario no era más que una tregua, un breve paréntesis en una sentencia de vida que ya estaba escrita por otros. Al final de la semana, sentada en el borde de su cama, Elena observaba sus manos. Las veía como un mapa de su doble vida. Las pequeñas cicatrices y manchas de tinta de su pasión secreta se mezclaban con la piel enrojecida por los productos de limpieza. Eran las manos de una artista y las de una sirvienta, dos identidades en guerra dentro de un mismo cuerpo. Contemplaba la perspectiva de un futuro junto a Javier, un horizonte tan plano y predecible como una llanura castellana. Veía una sucesión de días idénticos, una vida de pequeños sacrificios y alegrías contenidas, la lenta y silenciosa extinción de la mujer que anidaba en su interior. Una profunda sensación de claustrofobia se apoderaba de ella, un grito mudo que ascendía desde lo más hondo de su ser. Estaba atrapada, y lo peor de todo era que los barrotes de su jaula no estaban hechos de hierro, sino del amor opresivo de aquellos a quienes más quería. El ático era un planeta deshabitado suspendido sobre el rugido de Madrid, un reino de superficies pulidas, cristaleras que se abrían al vacío, y un silencio tan perfecto que resultaba opresivo. Elena se movía por él con la cautela de un explorador en territorio desconocido. Sus zapatillas de trabajo sin hacer ruido sobre el mármol travertino que parecía extenderse por kilómetros. No había fotografías, ni libros desordenados, ni el más mínimo rastro de vida humana. Era el espacio de un hombre que no vivía, sino que ocupaba. Cada objeto, desde el sofá de diseño italiano hasta la escultura de acero en el vestíbulo, parecía elegido para repeler el contacto, para afirmar una distancia insalvable. Elena sentía que su trabajo no era limpiar la suciedad, sino borrar la efímera huella de su propia existencia en aquel mausoleo de la soledad. El dueño de aquel imperio de cristal era una leyenda urbana entre el personal de servicio, Adrián de la Torre. Le llamaban el monarca de silicio, un genio de la tecnología que había construido su fortuna antes de los 30. Las historias que circulaban sobre él eran contradictorias. Decían que era un ermitaño, que trabajaba durante días sin dormir, que era implacable en los negocios y glacial en el trato personal. Nadie parecía haberlo visto realmente de cerca. Era un fantasma de titanio y datos, una firma en un contrato, el nombre asociado a una cuenta bancaria de la que salía su sueldo. Para Elena, era una abstracción, el arquitecto invisible de la jaula dorada que ella pulía cada día. No le tenía miedo, porque no se puede temer a lo que no existe, a una presencia que solo se manifiesta en la perfección inhumana de su entorno. Aquel martes, las instrucciones habían sido inusualmente vagas. La agencia le había comunicado un cambio de última hora. Limpieza a fondo del ala oeste, incluido el baño principal. El señor de la Torre no estará. Normalmente, esa zona estaba estrictamente prohibida. Elena procedió con su metódica rutina, sintiendo una extraña curiosidad
por adentrarse en el Sancta Sanctorum del hombre invisible. Dejó para el final la suite principal, un espacio aún más vasto y minimalista que el resto del ático. El aire allí era diferente, cargado con una energía latente, como la calma que precede a una tormenta eléctrica. Abrió la pesada puerta de madera y cristal esmerilado del baño, esperando encontrar la misma frialdad aséptica, el mismo orden impecable. Pero el orden, por primera vez, estaba roto por la innegable presencia de la vida. El baño principal no era una habitación, sino un paisaje. Una pared entera era un ventanal que dominaba el paseo de la Castellana. En el centro, hundida en el suelo de mármol negro, una bañera del tamaño de un pequeño estanque despedía un vaho delicado que olía a sándalo y a ozono. Y dentro, sumergido hasta los hombros, estaba él, la silueta de un hombre recortada contra el tapiz eléctrico de Madrid, el cabello oscuro y mojado, la línea dura de la mandíbula, los anchos hombros que emergían del agua como rocas. Elena se quedó paralizada, sin aire, con el carrito de la limpieza como un escudo inútil. No fue su desnudez lo que la impactó, sino la expresión de su rostro antes de que él la viera. Una soledad tan profunda y desolada que parecía una herida abierta, un atisbo de vulnerabilidad en el corazón de la fortaleza. Entonces sus ojos se encontraron. El azul glacial de su mirada chocó contra la suya, y la vulnerabilidad se desvaneció en un instante, reemplazada por una máscara de acero pulido. No había sorpresa, ni ira, ni vergüenza en su expresión, solo una curiosidad fría, analítica, como la de un científico observando una anomalía bajo el microscopio. El silencio se estiró, denso y vibrante, cargado de todas las cosas que los separaban: el dinero, el poder, la clase social. El mundo entero se redujo a ese espacio suspendido en el cielo, a la distancia entre la empleada de la limpieza y el monarca en su baño. Elena sintió cómo el calor le subía por el cuello, pero no era vergüenza, sino la pura intensidad de ser vista, de ser verdaderamente observada, quizás por primera vez en su vida, por alguien que parecía capaz de ver a través de ella. En ese momento de tensión insoportable, Elena no huyó, no gritó, hizo lo único que sabía hacer. Recurrió a la calma que había cultivado entre las páginas de sus libros. Se enderezó, reuniendo los fragmentos de su compostura, y supo que su reacción en los próximos 5 segundos definiría algo fundamental. Inclinó la cabeza ligeramente, un gesto que no era de sumisión, sino de reconocimiento del espacio invadido. Sus ojos se apartaron de los de él, no por timidez, sino por un deliberado acto de respeto, concediéndole la privacidad que ella misma había violado. Sintió el pulso martilleando en sus sienes, pero sus manos permanecieron firmes en el asa del carrito. Era una extraña batalla silenciosa, una negociación de poder que se libraba sin una sola palabra, en la que su dignidad era su única arma. «Disculpe, señor», susurró. Su voz, aunque baja, sonó clara y firme en la acústica perfecta del baño. No había temblor, ni una pizca de la histeria que él probablemente esperaba. Era la disculpa de una profesional que ha cometido un error, no la de una joven asustada. Hizo un lento movimiento para retroceder, para cerrar la puerta y borrar su presencia de aquella escena imposible, para devolverle su soledad y su mundo. Quería desaparecer, fundirse con las sombras del pasillo y olvidar el azul cortante de su mirada. Pero antes de que pudiera completar la retirada, la voz de él la detuvo, anclándola en el umbral. Una voz grave, con una textura de grava fina, que parecía hacer vibrar el aire a su alrededor, cargada de una autoridad tranquila y un matiz de diversión cruel. «Ahora que ya has visto, entra aquí conmigo». La frase no fue una pregunta, sino una orden suave, una provocación lanzada como un guante. Era una prueba, un juego de poder diseñado para desarmarla, para verla sonrojarse, tartamudear o, quién sabe, incluso obedecer. Adrián de la Torre estaba acostumbrado a que el mundo se plegara a su voluntad, a que la gente reaccionara con miedo o con avaricia. Esperaba una de esas dos monedas. Observó su rostro, buscando una grieta en su serenidad, un indicio de cálculo o de pánico, pero no encontró nada. La mirada de Elena, cuando volvió a alzarla, era directa, sin artificios. En sus ojos castaños no había codicia ni temor, sino algo que él no había visto en mucho tiempo,
una integridad inquebrantable, tan pura y sólida como el diamante. Elena lo miró directamente a los ojos, sosteniendo la intensidad de su escrutinio por un instante que pareció una eternidad. El abismo social entre ellos se convirtió en un puente de tensión. No sonrió, no se inmutó. Su respuesta fue tan precisa y limpia como una de las costuras que realizaba en sus libros. «Disculpe, señor, no volverá a ocurrir», lo dijo con un respeto formal que era, en sí mismo, la más firme de las negativas. No había desafío en su tono, pero tampoco sumisión. Era la afirmación tranquila de un límite, una frontera que él, con todo su poder, no podía cruzar. Dicho esto, retrocedió un paso, cerró la puerta con una suavidad reverencial y lo dejó solo en el silencio. Un silencio que ahora ya no estaba vacío, sino lleno del eco de su inesperada y fascinante negativa. Adrián de la Torre permaneció inmóvil en el agua, que comenzaba a enfriarse. El murmullo de la ciudad al otro lado del cristal parecía haberse desvanecido. En su mente, la imagen de la chica se repetía una y otra vez. No su cuerpo, sino su rostro, la calma de sus ojos, la dignidad de su postura, la firmeza serena de su voz. Durante años, la gente había reaccionado ante él de maneras predecibles, convirtiéndose en espejos de sus propias expectativas. Pero ella no había reflejado nada. Había sido una presencia sólida, opaca, real. Por primera vez en una década, alguien no quería nada de él. Alguien lo había mirado sin el filtro del dinero o del poder. La negativa de la chica, tan simple y tan absoluta, se había alojado en su mente como una pieza de un rompecabezas imposible, una anomalía en su universo perfectamente controlado. Y Adrián, el hombre que lo resolvía todo, supo con una certeza absoluta que tenía que entenderla. Los días que siguieron a aquel encuentro se tiñeron de una ansiedad sorda. Elena regresaba al ático con el corazón encogido, esperando encontrar en cualquier momento la nota de despido sobre la encimera de la cocina. Sin embargo, nada cambiaba. El silencio del apartamento era el mismo. Las superficies seguían brillando con una frialdad impersonal. Pero para ella, el espacio ya no estaba vacío. Estaba impregnado de la presencia de Adrián de la Torre, una energía latente que vibraba en el aire, en el ligero aroma a sándalo que ahora reconocía, y en la forma en que la luz se filtraba por los ventanales, como si el propio sol fuera un cómplice de su secreto. Limpiaba con una concentración febril, intentando borrar de su mente la imagen de su cuerpo en el agua y, sobre todo, la desolación que había vislumbrado en sus ojos antes de que se convirtieran en dos fragmentos de hielo azul. Una semana después, la rutina se rompió. Recibió un correo electrónico de la agencia con nuevas instrucciones, tan escuetas como desconcertantes. A partir de mañana, sus tareas se centrarán exclusivamente en la organización y catalogación de la biblioteca personal del señor de la Torre. Su horario será de 4 a 8 de la tarde. El cambio la dejó sin aliento. Era un movimiento ilógico, un capricho inexplicable. ¿Por qué él, un hombre que parecía vivir en un mundo digital, se preocuparía de repente por sus libros? Sintió una mezcla de pánico y una extraña, prohibida excitación. Él estaba creando un pretexto, un escenario. La estaba atrayendo deliberadamente a un territorio donde las fronteras entre empleada y mujer se volverían peligrosamente borrosas. Un tablero de ajedrez donde él, sin duda, controlaba todas las piezas. La biblioteca era el alma secreta del ático. A diferencia del resto de la casa, allí reinaba un caos cálido y orgánico. Estanterías de madera oscura se elevaban hasta el techo, abarrotadas de volúmenes de todas las épocas y tamaños. El aire olía a cuero, a papel avitelado y a polvo, el perfume sagrado que Elena asociaba con su abuelo y con su propia identidad. Era el único lugar de aquel palacio de cristal que se sentía vivo. Por un instante, olvidó al dueño y se sintió en casa. Sus dedos rozaron los lomos de los libros con una reverencia instintiva. Vio ediciones raras, manuscritos encuadernados, tesoros que solo había soñado con tocar. Y en medio de aquel desorden, comprendió que no era un capricho, era una prueba. Adrián de la Torre le había abierto la puerta de su único espacio vulnerable para ver qué haría ella dentro. Él apareció en el umbral al tercer día,
silencioso como una sombra. Elena estaba de pie en una escalerilla, absorta en el estudio de un incunable. No se dio cuenta de su presencia hasta que él habló. ¿Sabe lo que tiene en las manos? Su voz, sin la reverberación del baño, sonaba aún más grave y cercana. Ella se sobresaltó, casi perdiendo el equilibrio. Él no hizo ademán de ayudarla, simplemente la observó con esa intensidad analítica que la desnudaba. Con el corazón latiéndole con fuerza, Elena bajó y depositó el libro sobre una mesa de lectura. Es una primera edición de las Soledades de Góngora de 1613, respondió, su voz profesional ocultando el temblor de sus manos. La encuadernación es posterior, probablemente del siglo XVIII. Necesita una restauración urgente en el lomo. Su respuesta no fue la de una empleada, sino la de una igual en el conocimiento. Y el destello de sorpresa en los ojos de Adrián fue su primera pequeña victoria. A partir de ese día, las visitas de Adrián a la biblioteca se convirtieron en un ritual. Se sentaba en un sillón de cuero en la esquina más alejada, a veces con un portátil, otras simplemente observándola trabajar en silencio. Elena intentaba ignorarlo, concentrarse en el metódico proceso de clasificar, limpiar y evaluar cada volumen. Pero su presencia era una presión física en el aire. Sentía su mirada recorriendo sus manos mientras cosía un cuadernillo o aplicaba con delicadeza un adhesivo. El silencio entre ellos no era vacío, sino un campo magnético cargado de preguntas no formuladas y respuestas contenidas. A veces, él rompía la quietud para preguntarle por un autor o una técnica de restauración, y sus conversaciones eran como escaramuzas verbales, pequeños avances en un territorio desconocido, donde cada palabra era pesada y medida, cargada de un doble significado que ambos entendían perfectamente. El contacto físico, cuando ocurrió, fue tan fugaz como devastador. Elena estaba en el suelo, rodeada de varios tomos, intentando descifrar una asignatura en la guarda de un libro. Adrián se acercó y se arrodilló a su lado. Su proximidad repentina le robó el aire. «Déjame ver», dijo, su voz un murmullo ronco. Al inclinarse, su mano rozó la de ella sobre la página. Fue un toque mínimo, la piel de sus nudillos contra la de ella, pero una descarga eléctrica recorrió el brazo de Elena y se instaló como un nudo ardiente en su estómago. Levantó la vista y sus rostros quedaron a escasos centímetros. Pudo ver las motas doradas en el azul de sus iris, la tensión en su mandíbula. El mundo se detuvo en ese instante. El olor del papel viejo se mezcló con el de su piel, una combinación embriagadora y peligrosa. Él retiró la mano bruscamente, como si también se hubiera quemado. Las preguntas de Adrián se volvieron más personales, más incisivas. Ya no se interesaba solo por los libros, sino por la mujer que los sanaba. ¿Por qué alguien con su talento limpia suelos ajenos?, le preguntó una tarde, su tono desprovisto de condescendencia, pero lleno de una curiosidad genuina que la desarmaba. Elena se sintió acorralada. Hablar de su vida, de su familia, de sus obligaciones, era como entregarle las llaves de su fortaleza interior. Le daba respuestas evasivas, monosílabos que actuaban como escudos. Pero él era paciente, un depredador que sabía esperar. Con cada pregunta, erosionaba sus defensas, obligándola a confrontar la brecha entre la mujer que era en esa biblioteca y la chica obediente que fingía ser fuera de ella. Lo odiaba por ello, pero una parte de ella, una parte que había mantenido dormida durante años, se sentía extrañamente agradecida por ser vista. El dilema se instaló en el corazón de Elena como una enfermedad. La atracción que sentía por Adrián era una fuerza de la naturaleza, algo tan innegable y aterrador como una tormenta en alta mar. Él representaba la antítesis de todo su sistema de valores. Era el poder, el impulso, el deseo sin ataduras morales. Era un abismo que la llamaba. Cuando estaba en casa, la figura de Javier, con su bondad predecible y su futuro seguro, se le antojaba una caricatura, un refugio que de repente se había convertido en una celda de cartón. Se sentía culpable por sus pensamientos, por el anhelo que sentía por un hombre que ni siquiera conocía de verdad. Estaba traicionando su promesa, no con el cuerpo, sino con la mente, y esa traición se sentía aún más profunda, más imperdonable. El deseo,
Aquello que siempre había evitado se estaba convirtiendo en el centro de su universo. Adrián también libraba su propia batalla. Se había acercado a ella por pura fascinación, tratándola como un enigma que resolver, pero el juego se le había ido de las manos. La serenidad de Elena, su pasión silenciosa por su arte, su integridad inquebrantable, todo en ella era un bálsamo para su alma cínica y herida. Se descubría esperando con una impaciencia casi adolescente la llegada de las 4 de la tarde. Se obligaba a recordar quién era ella, una empleada, una chica de un mundo que no era el suyo, y quién era él. Intentaba reducirla a una simple distracción, pero su autenticidad desbarataba todos sus mecanismos de defensa. Por primera vez desde la traición que lo había encerrado en sí mismo, sentía el impulso de conectar con alguien, y esa necesidad lo aterrorizaba más que cualquier amenaza en el mundo de los negocios. La situación alcanzó un punto de no retorno cuando Adrián, movido por una mezcla de preocupación y una necesidad de control, utilizó sus vastos recursos para investigar la situación de la familia García. Lo que descubrió fue peor de lo que había imaginado. Deudas que se acumulaban, la amenaza de un desahucio, una precariedad que la dignidad de Elena ocultaba con esmero. La información le dio una sensación de poder, pero también un inesperado golpe de rabia. La rabia de que un talento como el de ella estuviera siendo ahogado por la vulgaridad del dinero. Decidió que era hora de cambiar las reglas del juego, de convertir aquella extraña relación en algo que él pudiera entender y manejar, una transacción. Era la única forma que conocía de acercarse a alguien sin arriesgarse a ser herido de nuevo, comprando la cercanía que no se atrevía a pedir. Aquella tarde la convocó a su despacho, un espacio minimalista y gélido dominado por una enorme mesa de cristal y acero. El cambio de escenario fue una declaración de intenciones. La calidez de la biblioteca había desaparecido, reemplazada por la atmósfera de una sala de juntas. Adrián no le ofreció asiento. Se quedó de pie detrás de la mesa, con la ciudad a su espalda, como un general observando el campo de batalla. Con una calma brutal, le expuso los hechos, detalló las deudas de su padre, las hipotecas impagadas, las cartas del banco. Cada palabra era un golpe, despojándola de su orgullo, capa por capa. La estaba desnudando de una forma mucho más íntima y cruel que en el baño, exhibiendo la frágil realidad que ella se esforzaba tanto por mantener oculta tras su fachada de serenidad. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La humillación era un sabor metálico en su boca. No era la pobreza lo que la avergonzaba, sino la intrusión, la violación de su último reducto de privacidad. Él había usado su poder para excavar en su vida, para convertir sus luchas familiares en un informe sobre una mesa. El calor le subió al rostro, pero no era de vergüenza, sino de una ira fría y pura. Lo miró a los ojos, y por primera vez no hubo rastro de timidez o respeto en su mirada. Solo había la furia silenciosa de un animal acorralado. Quería gritarle, insultarle, pero su voz se había quedado atrapada en su garganta, ahogada por la magnitud de aquella profanación. Él había cruzado una línea, y ambos sabían que ya no había vuelta atrás. Fue entonces cuando él le presentó su propuesta, con la misma precisión desafectada con la que se cierra un acuerdo multimillonario. «Voy a liquidar cada una de las deudas de su familia», dijo, su voz resonando en el silencio. «Garantizaré su futuro financiero. A cambio, quiero algo de usted». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Elena lo miró, expectante, preparándose para lo peor. «Quiero que sea mi acompañante exclusiva durante los próximos 6 meses. Su tiempo, su presencia en cenas y eventos, su conversación. Quiero que esté a mi lado». La propuesta era una obra maestra de ambigüedad calculada. No exigía su cuerpo, pero reclamaba su vida, envolviendo la cruda realidad de la compra en el lenguaje civilizado de un contrato, dejándola a ella sola con la carga de interpretar sus verdaderas intenciones. La palabra acompañante resonó en la mente de Elena como una obscenidad. Era un eufemismo elegante para algo que sentía sucio, una forma de convertirla en un accesorio de lujo, un objeto más en su colección de cosas bellas y frías. Se dio cuenta de que, en el fondo, él era igual que todos los demás.
Había visto su integridad, su pasión, y en lugar de respetarla, había decidido ponerle un precio. El hombre que la había hecho sentir vista y valorada por primera vez en su vida era el mismo que ahora intentaba comprarla. El dolor de esa revelación fue más agudo que la humillación. Era una traición a la conexión silenciosa que habían construido entre los libros, una conexión que ella, en su ingenuidad, había empezado a creer real. Ahora veía que para él solo había sido la evaluación de un activo. El dilema la golpeó con la fuerza de un muro. Ante sus ojos desfilaron dos futuros posibles, ambos una forma de muerte. Por un lado, la imagen del rostro aliviado de su padre, la tranquilidad de su madre, el fin de las noches de insomnio y las conversaciones susurradas, la salvación de su familia. Pero el precio era su alma, el sacrificio de sus principios más sagrados, convertirse en la propiedad de un hombre al que deseaba y despreciaba a partes iguales. Por otro lado, estaba el rechazo, mantener su integridad, su pureza, pero a costa de condenar a los suyos a la ruina. Sería un acto de egoísmo supremo, proteger su propio castillo moral mientras los cimientos de su hogar se derrumbaban. La elección no era entre el bien y el mal, sino entre dos formas de sacrificio, y ninguna de ellas le permitiría volver a ser la misma. Reuniendo las últimas hebras de su compostura, Elena levantó la barbilla. Su voz, cuando finalmente salió, fue apenas un susurro, pero firme como el acero. Necesito tiempo para pensar. No suplicó ni lloró. Incluso en aquel momento de devastación total, se aferró a su dignidad como un náufrago a una tabla. Adrián la observó, y por un instante, ella creyó ver un atisbo de algo parecido al arrepentimiento en su mirada, una fisura en su máscara de control, pero desapareció tan rápido como había llegado. «Tiene hasta el viernes», respondió él, su tono volviendo a ser el del implacable hombre de negocios. «A las 8 de la tarde, espero su respuesta». Le estaba concediendo una tregua, pero también le estaba poniendo una soga al cuello y dándole 3 días para decidir si quería saltar o no. Elena salió del ático y se sumergió en el torrente anónimo de la ciudad. El ruido de los coches, las luces de neón, los rostros de los desconocidos, todo le parecía irreal. El decorado de una pesadilla. El aire de la tarde era pesado y le costaba respirar. El viaje en metro de vuelta a su barrio fue un descenso a los infiernos de su propia mente. Cada traqueteo del tren era un martillazo que la acercaba a una decisión imposible. Ya no era la restauradora de libros, ni la hija obediente, ni la empleada invisible. Era una mujer suspendida sobre un abismo, con el destino de su familia en una mano y los restos de su propia identidad en la otra. El silencio que había sido su refugio se había roto para siempre, reemplazado por el eco ensordecedor de una propuesta que lo cambiaría todo. El viernes llegó como una sentencia. La cena fue una tortura silenciosa, el aire tan denso que se podía cortar con el cuchillo del pan. Fue su padre quien rompió la tregua. Con la mirada fija en su plato, Manuel murmuró, su voz cargada de un resentimiento que había estado fermentando durante días. ¿Has pensado en lo de Javier? Es un buen hombre, Elena, una vida honrada. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que la aprisionaba. Cuando ella no respondió, él levantó la vista. Sus ojos inyectados en sangre por el cansancio y la humillación de la deuda. ¿O es que acaso ya tienes otras ofertas mejores? No creas que no me doy cuenta de cómo te mira ese ricachón. ¿A cuánto se paga la dignidad hoy en día, hija? ¿Es suficiente para comprarnos una vida nueva? La acusación, brutal y directa, la golpeó con la fuerza de una bofetada. La palabra venderse quedó flotando en el aire, envenenándolo todo. El mundo de Elena se fracturó en ese instante. El dolor fue tan agudo, tan físico, que la dejó sin aire. No era la humillación de su padre, sino la terrible certeza de que, en su mente, ella ya era culpable. Se levantó de la mesa, el movimiento brusco y descoordinado, derribando su silla. Los rostros de su madre y su hermana eran máscaras de pánico y confusión. Sin decir una palabra, sin coger un abrigo, corrió hacia la puerta. Salió a la noche fría de Carabanchel, el aire helado un alivio para su piel ardiente. Corrió sin rumbo.
las luces del barrio desenfocadas por las lágrimas que cegaban sus ojos. No huía de la acusación de su padre, sino de la verdad que ésta contenía. Su dilema ya la había manchado, y en esa carrera desesperada, sus pies tomaron una decisión antes que su mente. Había un único lugar en el mundo donde podía ir, un único infierno que parecía un refugio. El ático de Adrián de la Torre. Llegó a la puerta del imponente edificio como una náufraga arrastrada por la marea. El pelo suelto y revuelto, el rostro surcado por lágrimas secas, la respiración entrecortada. El portero nocturno la miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza, pero el nombre de Adrián fue un salvoconducto que le abrió todas las puertas. El ascenso en el elevador privado fue un viaje a través del espejo, una transición vertiginosa de su mundo de reproches y carencias a un universo de silencio y poder. Cada piso que subía era un metro más de distancia de la chica que había sido, de la promesa que se había hecho. Cuando las puertas de acero se abrieron directamente al vestíbulo del ático, se sintió completamente expuesta, una intrusa en su propia vida. No sabía qué iba a decir, qué iba a hacer. Solo sabía que no podía volver atrás, que la casa de su padre ya no era su hogar. Lo encontró en la biblioteca. ¿Cómo no? Estaba de pie junto al ventanal, observando el collar de luces de la ciudad, con un vaso de whisky en la mano. Se giró al sentir su presencia, y la expresión de control absoluto de su rostro se desvaneció al verla. Contempló su estado, el temblor de sus hombros, la furia y la desesperación en sus ojos, y no dijo nada. Esperó. Elena avanzó hacia él, deteniéndose en el centro de la habitación, en el corazón de aquel santuario de historias que ahora se sentía como el escenario de su propia capitulación. Respiró hondo, reuniendo los fragmentos de su voz rota. «Acepto», dijo, la palabra saliendo como un trozo de cristal. «Acepto su propuesta». Hizo una pausa, y entonces, con una fuerza que no sabía que poseía, añadió la condición que lo cambiaría todo. «Pero no seré su propiedad, no seré un objeto en su colección, seré su confidente, o no seré nada». La audacia de sus palabras, pronunciadas desde el epicentro de su propia devastación, lo dejó sin respuesta por un instante. Adrián la observó, y en su mirada analítica, Elena vio algo nuevo, un respeto genuino, casi asombro. Había esperado lágrimas, súplicas, una rendición incondicional. No esperaba una negociación, no esperaba que, incluso rota, ella siguiera luchando por definir los términos de su propia existencia. Dejó el vaso sobre una mesa y se acercó a ella lentamente, acortando la distancia hasta que solo un paso los separó. El aire entre ellos vibraba con una tensión insoportable. «Confidente», repitió él, probando la palabra, sopesando su significado. «Es un precio mucho más alto del que había previsto pagar». Sus ojos azules la escrutaron, buscando cualquier atisbo de falsedad. Al no encontrarlo, asintió levemente. «Acepto tus condiciones, Elena». El pacto estaba sellado, no con un contrato, sino con una mirada. Horas más tarde, el silencio de la noche envolvía la biblioteca. La tormenta emocional de Elena se había calmado, dejando una quietud exhausta. Estaban sentados en dos sillones de cuero enfrentados, la única luz proveniente de una lámpara de lectura que arrojaba un círculo dorado sobre ellos. Fue él quien rompió el silencio, su voz más grave y vulnerable que nunca. «Quiero que entiendas por qué soy como soy», comenzó, y procedió a desvelar la herida que su cinismo protegía. Le habló de una mujer, su socia y prometida, del amor y la confianza que había depositado en ella. Le describió con una precisión clínica, casi quirúrgica, cómo ella le había robado sus algoritmos, el trabajo de su vida, y los había vendido a la competencia, dejándolo en la ruina y sometiéndolo a una humillación pública que casi lo destruye. Le contó cómo reconstruyó su imperio sobre las cenizas de esa traición, jurando no volver a confiar en nadie. Mientras hablaba, Elena vio cómo la máscara del exmonarca de silicio se deshacía, revelando al hombre herido que se escondía debajo. El poder, la frialdad, el control, todo era una armadura forjada para proteger una cicatriz que nunca había sanado. Su dolor no era abstracto, era una presencia viva en la habitación, un fantasma que explicaba cada muro que él había construido a su alrededor. La empatía la inundó.
una ola cálida que barrió los últimos restos de su ira y su miedo. Entendió su necesidad de comprarlo todo, de convertir cada relación en una transacción, porque era la única manera que conocía de asegurarse de que nadie pudiera volver a robarle nada que no tuviera un precio. Instintivamente, alargó la mano y posó sus dedos sobre el dorso de la de él. Un contacto simple, pero que transmitía una comprensión que ninguna palabra podría expresar. El calor de su toque pareció romper el último dique dentro de él, pero fue ella quien se sintió con fuerzas para hablar, para ofrecer su propia verdad a cambio de la suya. «Mi pureza», comenzó. Su voz un susurro que llenaba el silencio sagrado de la biblioteca. «No es un premio, no es una virtud moral». Le contó la historia de su hermana, la vergüenza que había cubierto a su familia como un sudario, los susurros de los vecinos, la decepción perpetua en los ojos de sus padres. Le explicó cómo, en medio de ese naufragio, su virginidad se había convertido en el único territorio que le pertenecía por completo. La última fortaleza de su autonomía en una vida donde cada decisión le era impuesta. «No es algo que guardo para un hombre», confesó, sus ojos encontrando los de él. «Es lo único que he conseguido guardar para mí misma, el último vestigio de mi libertad». Sus confesiones mutuas se entrelazaron en el aire, dos almas desnudas que se reconocían en sus cicatrices. El abismo social, el dinero, el contrato, todo se disolvió en la cruda honestidad de aquel momento. Adrián se levantó y la atrajo suavemente hacia él, poniéndola en pie. Sus manos ahuecaron su rostro, sus pulgares acariciando sus mejillas con una ternura que la desarmó por completo. La miró a los ojos y en su profundidad azul ya no había hielo, sino un fuego desesperado, un anhelo que reflejaba el suyo propio. El mundo se redujo a ese espacio minúsculo entre sus labios, y entonces la besó. No fue un beso suave ni tentativo, sino un beso hambriento, urgente, un choque de dos soledades que por fin encontraban un punto de colisión. Fue una rendición y una conquista, una declaración de guerra contra todo lo que los mantenía separados, un acto de fe en medio de la ruina. El beso se profundizó, convirtiéndose en un lenguaje propio que hablaba de dolor, de anhelo y de una esperanza prohibida. Las manos de Elena se enredaron en su pelo, atrayéndolo más cerca, mientras las de él descendían por su espalda, aferrándola a su cuerpo como si temiera que pudiera desvanecerse. Era un acto de transgresión total, el derribo definitivo de todas las reglas y promesas que habían gobernado la vida de Elena. En los brazos de aquel hombre, en la rendición de aquel beso, no encontró la degradación que su padre le había augurado, sino una extraña y aterradora forma de liberación. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, apoyaron sus frentes la una contra la otra. El silencio que regresó no era el de antes, estaba cargado con el peso de lo irrevocable, con el eco de una puerta que acababa de cerrarse para siempre a sus espaldas, dejándolos solos en un territorio nuevo y desconocido del que ninguno de los dos sabía cómo salir. El primer rayo de sol que se filtró por el inmenso ventanal del ático fue como una cuchillada de realidad. Elena abrió los ojos y por un instante no supo dónde estaba. El tacto de las sábanas de hilo egipcio, el aroma ajeno a sándalo y ozono que impregnaba la almohada, la silueta de una ciudad desconocida y silenciosa a sus pies, todo era un universo ajeno. Entonces, el recuerdo de la noche anterior la golpeó con la fuerza de una marea, la confesión, la vulnerabilidad compartida y, finalmente, el beso. Un beso que había sido a la vez un santuario y un sacrilegio. Sintió un vértigo que no era físico, sino moral. El contrato, el dinero, el deseo, todo se había fundido en un acto que la había redefinido para siempre, y la primera emoción que emergió de ese caos no fue la alegría, sino una profunda y helada oleada de pánico ante lo que acababa de destruir. No podía enfrentarse a él a la luz del día. La intimidad tejida en la oscuridad de la biblioteca se sentía demasiado frágil, una criatura nocturna que no sobreviviría al sol. La cruda lógica de su pacto volvería con el café de la mañana, y ella no sería capaz de sostenerle la mirada, sabiendo que él la había comprado y que ella, a pesar de todo, se había entregado. El miedo a que él interpretara su rendición como parte del trato,
como un bien adquirido, la aterrorizaba. Se vistió en silencio, moviéndose por la suite como un fantasma, recogiendo los pedazos de su antigua identidad esparcidos por el suelo de mármol. Antes de irse, se detuvo. Sobre la mesita de noche de él, dejó un pequeño ejemplar de Lope de Vega que había terminado de restaurar. Un libro que él ni siquiera sabía que estaba roto. Era un mensaje mudo, una forma de decir, esto es lo que soy, esto no estaba en el contrato. Adrián se despertó en un silencio que ya no era el de la soledad, sino el de la ausencia. La sensación del espacio vacío a su lado en la cama fue más elocuente que cualquier palabra. Se incorporó y la buscó con la mirada, sabiendo ya que no la encontraría. Entonces vio el libro sobre la mesita de noche. Lo cogió con una delicadeza inusual en él. Las costuras eran perfectas, el lomo firme, la piel nutrida. Era un objeto sanado, devuelto a la vida. Y comprendió su huida y el mensaje que dejaba tras de sí. Ella le estaba recordando la abismal diferencia entre sanar y poseer. Sintió una oleada de frustración, una rabia sorda contra su propia torpeza, contra la brutalidad con la que había intentado manejar algo tan delicado como el alma de aquella mujer. Había querido comprar su integridad y lo único que había conseguido era asustarla y, quizás, perderla para siempre. El regreso a Carabanchel fue un impacto físico. El olor a fritanga y a lejía del portal, el eco de los gritos de los niños en el patio, la luz amarillenta y pobre del rellano. Cada detalle era una bofetada que la devolvía a su realidad. Al entrar en casa, se encontró con un tribunal silencioso. Su padre, sentado a la mesa de la cocina con una taza de café intacta. Su madre, de pie junto al fregadero, con los hombros hundidos por el peso de una noche en vela. No hubo preguntas, no eran necesarias. Su ausencia, su pelo revuelto, la sombra de agotamiento y de algo más, algo que ellos interpretaron como vergüenza, en sus ojos, eran una confesión completa. El aire estaba tan cargado de reproches no dichos que a Elena le costó respirar, sintiéndose una extraña, una criminal en el mismo lugar que hasta ayer había sido su único refugio en el mundo. La confrontación no fue un estallido de gritos, sino una lenta y dolorosa hemorragia de decepción. «Tu padre y yo no hemos dormido en toda la noche», comenzó su madre, su voz temblorosa evitando mirarla, pensando en la vergüenza, en lo que dirán los vecinos. Su padre levantó la vista, y sus ojos, normalmente cansados pero amables, eran dos pedernales. «Te di una educación, te enseñé lo que era el honor, y tú lo has tirado todo por la borda a la primera de cambio. ¿Creías que no nos daríamos cuenta? Javier estuvo aquí anoche, preocupado, un hombre bueno, decente, pero supongo que eso ya no es suficiente para ti. Bah». Cada palabra era un clavo que la fijaba a una cruz de la que no podía escapar. Ellos no veían su dilema, solo veían el honor mancillado, la pureza perdida, la transacción que ellos mismos habían provocado con su desesperación. Se sentía como una exiliada en su propia casa, una traidora sentenciada por un crimen que sus jueces no podían ni empezar a comprender. Se encerró en su cuarto, pero las paredes parecían encogerse a su alrededor. El silencio de su familia era más ruidoso que cualquier acusación. La culpa la corroía, una culpa por el dolor que les estaba causando, por haber roto el frágil equilibrio familiar. Pero bajo esa capa de remordimiento, el recuerdo incandescente del beso, de la confesión de Adrián, de la sensación de ser vista y entendida por primera vez, se negaba a extinguirse. Era una contradicción insoportable, se sentía sucia por el juicio de su familia, y al mismo tiempo, más limpia y real que nunca, por haber sido honesta con sus propios sentimientos. Su antigua identidad, la de la hija obediente y pura, se había hecho añicos, y aún no sabía qué mujer emergería de los escombros. Mientras tanto, en su torre de cristal, Adrián descubrió que la soledad podía tener diferentes texturas. La que había cultivado durante años era una armadura, un espacio de control. La soledad que ahora sentía era un vacío, un agujero con la forma exacta de Elena. Se sumergió en el trabajo con una ferocidad desesperada, intentando ahogar el eco de la ausencia de ella en reuniones y análisis de datos. Pero todo era inútil.
El fantasma de su integridad, de su pasión silenciosa, lo perseguía por cada rincón del ático. La biblioteca se había convertido en un territorio prohibido, un mausoleo de su fracaso. Se dio cuenta de la ironía. Él, el hombre que creía que todo tenía un precio, se había enamorado de lo único en ella que no estaba en venta, y en su intento de poseerlo, lo había destrozado todo. El dinero llegó con la puntualidad de un verdugo, las notificaciones del banco, las cartas certificadas que anunciaban la liquidación de las deudas. Debería haber sido un día de celebración, el fin de años de angustia. En cambio, una nueva capa de silencio, más espeso y envenenado, se asentó sobre la familia García. Nadie mencionó la procedencia de aquella repentina salvación, pero todos lo sabían. La comida en la mesa ya no sabía a necesidad, sino a deshonra. Para Elena, cada gesto de alivio en el rostro de su madre, cada suspiro de tranquilidad de su padre, era una tortura. Era la prueba tangible de su sacrificio, la materialización de su pacto. La libertad financiera que les había comprado se sentía como los barrotes dorados de una nueva jaula, una en la que ella estaba encerrada por fuera y ellos, por dentro, con un resentimiento que no se atrevían a nombrar. En la soledad de su pequeño taller, entre el olor a cola y a papel antiguo, Elena encontró un ancla. Sus manos, al principio temblorosas, recuperaron su ritmo familiar. Coser, prensar, dorar. Cada gesto metódico era una meditación, un acto de reconstrucción. Y mientras reparaba las heridas del papel, empezó a sentir que algo se suturaba dentro de ella. La vergüenza dio paso a una extraña y frágil fortaleza. Se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, había tomado una decisión que era enteramente suya. Una decisión terrible, equivocada quizás, pero suya. Adrián, con su propuesta brutal, le había mostrado los barrotes de su jaula de pureza, de una forma que la bondad de Javier nunca habría podido. Había perdido la inocencia, sí, pero en su lugar estaba naciendo una mujer que ya no tenía miedo de mirar al abismo, porque había estado en él y había sobrevivido. Ambos quedaron suspendidos en ese purgatorio de la distancia, sufriendo en sus mundos paralelos. Elena, lidiando con el ostracismo de su familia y el despertar de una nueva y compleja identidad. Adrián, atrapado en su fortaleza de cristal, confrontando la bancarrota de su cinismo y el terror de un sentimiento que no podía controlar. La comunicación entre ellos se había cortado de raíz, pero el vínculo creado en la oscuridad de la biblioteca era una corriente subterránea que los mantenía conectados. El beso no había sido un punto final, sino la detonación que había derrumbado sus mundos, dejándolos a ambos solos entre las ruinas, con la pregunta tácita y desesperada de si era posible construir algo nuevo, algo real, sobre los cimientos de un pacto tan contaminado. Pasaron 3 semanas, un tiempo suspendido en un limbo de silencio y gestos medidos. El dinero de Adrián había actuado como un disolvente, borrando las deudas pero dejando al descubierto las grietas más profundas de la familia García. La tensión ya no era la de la supervivencia, sino la de una moralidad fracturada. Ya no había reproches directos, solo una distancia helada, una cortesía forzada que dolía más que cualquier grito. Elena se refugió por completo en su taller, que dejó de ser un escondite para convertirse en su territorio soberano. Trabajaba con una concentración febril, no para escapar, sino para reconstruirse. Cada libro que sanaba era una pieza de su propia alma que volvía a colocar en su sitio. Ya no era la hija obediente ni la Virgen Redentora. Era una artesana, una mujer que había mirado al abismo y había decidido construir un puente en lugar de saltar, forjando en la soledad de su arte una nueva y silenciosa forma de dignidad. Una mañana, un mensajero entregó un paquete rectangular envuelto en un sobrio papel craft sin remitente. No era el estilo de Javier ni de nadie que conociera. Sus manos, firmes y seguras entre las páginas de un libro, temblaron ligeramente al cogerlo. Era pesado, con una densidad que hablaba de algo más que papel. Lo llevó a su taller, el único lugar donde se sentía a salvo, y lo depositó sobre su mesa de trabajo junto a las herramientas de su oficio. Durante horas, el paquete permaneció allí,
una presencia muda que la observaba, un interrogante que contenía todas las respuestas y todas las preguntas que había intentado acallar. Sabía de quién era. Sentía la energía de Adrián emanando de él, una mezcla de poder, control y esa vulnerabilidad que solo ella había vislumbrado. Abrirlo no era solo un acto de curiosidad, era aceptar un nuevo diálogo, uno cuyas reglas desconocía por completo. Finalmente, al caer la tarde, con el pulso acelerado, rasgó el papel con cuidado. Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro, no había una joya ni un objeto de lujo, sino algo infinitamente más valioso y peligroso. En primer lugar, una llave antigua de hierro forjado, pesada y fría al tacto, de las que abren puertas de madera maciza y secretos olvidados. Junto a ella, un fajo de documentos legales. No era un contrato, sino una escritura de propiedad. Con el corazón en un puño, leyó la dirección. Una pequeña librería de viejo en la Cava Baja, en el corazón del Madrid de los Austrias, un local que llevaba años cerrado. El último documento era la licencia de actividad a su nombre. Elena García, taller de restauración y venta de libros antiguos. No había una nota, ni una sola palabra de él, solo un acto. Un acto que no la compraba, sino que la liberaba, entregándole no una jaula dorada, sino el mapa de su propio reino. Aquella tarde, Elena caminó como una sonámbula por las calles abarrotadas de la ciudad, con la llave apretada en el puño. Siguió la dirección hasta encontrarse frente a un escaparate cubierto de polvo que apenas dejaba entrever estanterías vacías. El local era pequeño, imperfecto, con el encanto melancólico de las cosas que han esperado demasiado tiempo. Olía a madera seca y a historias dormidas. Era el sueño que ni siquiera se había atrevido a formular en voz alta. Apoyó la frente en el cristal frío y cerró los ojos. El regalo de Adrián era una prueba final, mucho más compleja que su propuesta inicial. Era una encrucijada. Podía rechazarlo, aferrándose a un orgullo que la mantendría a salvo, pero prisionera de su pasado, o podía aceptarlo, aceptando con ello una conexión con él, una deuda no de dinero, sino de una comprensión tan profunda que la aterrorizaba. Era la elección entre la seguridad de su celda y la vertiginosa libertad del cielo abierto. Cuando abrió los ojos, lo vio. Estaba al otro lado de la calle, apoyado en la pared de un edificio antiguo, observándola. No llevaba su armadura de ejecutivo impecable, sino unos vaqueros y un simple jersey oscuro. Parecía fuera de lugar, un monarca exiliado de su reino de cristal. No hizo ademán de cruzar la calle, no la llamó. Simplemente esperó, concediéndole todo el espacio, todo el poder. Sus miradas se encontraron a través del flujo indiferente de coches y peatones, y en ese puente de silencio, Elena lo vio todo. Vio la disculpa que él nunca pronunciaría, el respeto que había aprendido a sentir y la pregunta desnuda en sus ojos azules. La pregunta de si ella era lo suficientemente valiente como para aceptar no solo su regalo, sino también al hombre roto que se lo ofrecía. En su mirada ya no había arrogancia, solo la súplica silenciosa de alguien que, por primera vez, estaba dispuesto a esperar en lugar de exigir. Elena se apartó del escaparate y, sin dejar de mirarlo, levantó la mano en la que sostenía la llave, un gesto que era a la vez una respuesta y una promesa. Luego se giró hacia la puerta. El sonido del metal antiguo girando en la cerradura oxidada resonó en la calle como un gong, el primer latido de un nuevo comienzo. Al empujar la puerta, una ráfaga de aire cargado del polvo de los sueños olvidados salió a recibirla. No miró hacia atrás. No necesitaba hacerlo. Sabía que él seguía allí. Sabía que aquel no era un final feliz de cuento de hadas, sino el principio de algo mucho más complejo y real, la construcción de un puente entre dos mundos, una historia que ahora, por fin, empezarían a escribir juntos, con sus propias reglas. ¿Qué harías tú al abrir una puerta que lo cambia todo? Si esta historia ha tocado tu corazón, suscríbete, dale a me gusta, comparte y cuéntanos en los comentarios cuál es la decisión más valiente que has tomado en tu vida.